Hola a todos, soy el Moai Sabio. Como bien es sabido, los creepypastas se han vuelto un elemento de humor. Pero hoy voy a contar una historia que me sucedió en mi niñez. Que me dejó traumado. Esta historia empieza hace varios años, eran las 3 de la mañana, no podía dormir ya que tenía exámenes, así que decidí prender el televisor para ver algo. Justo estaban en Discovery Channel, justo iba a empezar a dar Peppa Pig. Iba a cambiar de canal, pero entonces, el control no servía y tuve que verlo. Al principio todo estaba perfecto. No era el programa más divertido, pero al menos me entretenía. Así que no me aburría. Sin embargo, al terminarse el primer capítulo, la pantalla se quedó en negra y se escuchaban pasos. Pensaba que la señal se había dañado. Hasta que de la nada se podía ver a Peppa corriendo por la casa a oscuras. Como si alguien la estuviera persiguiendo. No había que ser muy inteligente para saber que algo estaba mal. El control seguía sin funcionar, extraño ya que al revisarlo tenía las pilas. Pero entonces, mientras Peppa estaba escondida, alguien entró a la habitación. No parecía alguien tan grande, parecía un niño. Pasa un rato revisando la habitación y sin decir nada, se va. Peppa suspira creyendo que se había salvado. Pero entonces se escucha un grito desgarrador proveniente de afuera de la habitación. El miedo empezaba a consumirme. Normal ya que era solo un niño, pero cuando parecía todo estar en silencio, la puerta se vuelve a abrir con fuerza y entonces se escucha la voz de George. Este decía algo como: no te escondas, Peppa, no abandones a tu familia, ya papá y mamá están en un lugar mejor. Tenía miedo de saber a qué se refería George con un lugar mejor. Justo en ese momento, Peppa se mueve y hace caer un juguete, pero en ese momento la señal se va y solo queda la estática. Pensaba que todo había sido una simple broma, un capítulo parodia posiblemente. La señal vuelve y vemos a la familia de Peppa comiendo felices en la mesa, solo que George no estaba. Peppa le pregunta a mamá Cerdito dónde está George, mamá Cerdito le dice que este se ha comportado extraño últimamente. El papá Cerdito enfadado dice que debieron seguir con sus citas con la psicóloga, mamá Cerdita le responde que no era para nada necesario y que George es un niño normal, las discusiones siguen, Peppa se va a su habitación, donde George está en su cama, escondido en sus sábanas. Peppa pregunta por qué no bajó a comer, George no responde. Mamá Cerdito y papá Cerdito se van de la casa a comprar algunas cosas, Peppa decide salir a jugar con el barro. Ya se estaba poniendo el sol, cuando Peppa decide entrar, pero al abrir la puerta ve la casa destruida, y en las paredes, mensajes que decían: estaremos juntos. Peppa va a la habitación a buscar a George, pero al revisar su cama, este ya no estaba, Peppa baja a buscarlo, y en la cocina ve todo aún peor, pero se da cuenta de algo, en los cubiertos hacía falta un cuchillo, Peppa escucha pasos y va corriendo a la habitación, mientras se escucha cómo se estaciona el carro de los papás de Peppa. En este momento todo transcurre como al principio, llegando al momento en el que el juguete se cae. Peppa parece aceptar su destino, pero George ni cuenta se dio. Peppa espera a que George se vaya, pero este se sube a su casa y se esconde en sus sábanas. Peppa sale con todo el cuidado posible, y al bajar las escaleras ve a su mamá muerta. En ese momento papá Cerdito la agarra y le dice que se esconda en el auto, ya que la policía está en camino. Peppa hace caso y se esconde en el asiento trasero, los minutos pasan y Peppa escucha como alguien golpea el auto. Peppa asustada se esconde dentro del asiento, pero la voz de George dice: tranquila hermanita, una vez acabe con esto todo tendrá sentido. La pantalla se queda negra, la estática vuelve, sabía que esto no se iba a quedar así y, en efecto, la pantalla volvió, se veía a los policías revisar la casa, viendo los cuerpos de mamá Cerdito y papá Cerdito. Las puertas de la casa se cierran, las luces se apagan, los policías intentan abrir con mucha fuerza pero las puertas ni se mueven, afuera de la casa George arrastra el cuerpo de Peppa. La deja en los campos y dice: a partir de ahora seremos inseparables. Se muestra en primer plano a Peppa, una imagen que me dejó totalmente traumado. Y después de todo eso, por fin el control sirvió y pude cambiar de canal.
Por curiosidad volví al canal de Discovery Kids, pero estaban dando Paw Patrol, revisé la programación y me quedé atónito al darme cuenta que en ningún momento Discovery Kids dio Peppa Pig. Las historias del creepypasta, ser totalmente reales. O bueno, eso se lo creerá un culicagado de 5 años. En fin, espero les haya gustado o por lo menos te haya entretenido. Si tú, dale like o corazón, depende de dónde lo estés viendo, venga que no te cuesta nada, si le das like o corazoncito seguiré subiendo estas historias, pequeñas pero interesantes, nos vemos en el próximo video, atentamente. El Moai Sabio.